tal? Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a mi programa Casos Insólitos. Yo soy Gabriel Pérez y seguimos con nuestros programas de un especial de asesinos en serie. Edmund Kemper, el asesino de las colegialas. Viernes 20 de abril de 1973. Era Viernes Santo para los católicos, que como cada año recordaban el dolor de la crucifixión de Jesús. Un día de guardar, pero no para todos. Esa fecha por la noche, un hombre, joven de 24 años de edad, decidió terminar de una manera salvaje con la vida de su madre. La golpeó con todo el odio almacenado por años. La mutiló como quien está urgido por cortar cualquier lazo con ella, y humilló su cadáver como última gran venganza. Después dejó una nota para la policía y escapó con el deseo de que lo atraparan de una vez por todas. Como no le hicieron caso, telefoneó a los oficiales y logró convencerlos de que él era el tipo que estaban buscando. Después fue condenado a cadena perpetua en una prisión de Vacaville, California, en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las razones para asesinar a su madre? Y no solo eso, ¿por qué mató a sus abuelos? Hay más. ¿Por qué fue llamado el asesino de colegialas? Abramos el expediente de Edmund Kemper. Y esto es Casos Insólitos. Linaje. Edmund Emil Kemper III nació el sábado 18 de diciembre de 1948 en la ciudad de Burbank, California. De recién nacido pesó 6 kilogramos, característica que pronosticó el tamaño que alcanzaría de adulto 2.6 metros de altura. Lo llamaron Edmund III, porque de igual forma se llamó su abuelo y su padre. Este último, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que estaba orgulloso de haber trabajado después haciendo pruebas de armas nucleares con el ejército de Estados Unidos. La madre de Edmund III fue Clarnell Elizabeth Kemper, la mujer que le dio la vida y al mismo tiempo originó todos sus males. Clarnell enfermó de alcoholismo y todo el tiempo actuaba con rabia. Incluso su esposo decía que participar en misiones suicidas en la guerra era un juego de niños comparado con vivir con ella. El comportamiento de Clarnell provocó la separación del matrimonio, evento que afectó a Edmund III porque era muy cercano a su padre, y el divorcio hizo que se quedara solo con sus hermanas, a merced del maltrato de su mamá. No es que Clarnell fuera estricta con su hijo Edmund. Era una madre cruel. Nunca le hacía mimos porque decía que la volvería homosexual. De manera constante lo humillaba y descargaba en el niño el resentimiento que tenía hacia su exmarido. Le decía que al verlo la recordaba a su padre, que eran iguales y por eso jamás conseguiría una mujer que lo amara. Además, era común que lo encerrara bajo llave en el sótano. Según Clarnell, para evitar que le hiciera daño a Susan, su hermana mayor, y a Eileen, su hermana menor. Genio del mal, Edmund Kemper estaba condenado al desprecio de su madre, sin importar que el muchacho fuera muy inteligente, con un cociente intelectual de 136 puntos. Es decir, Edmund Kemper desde joven era un hombre dotado si tomamos en cuenta que la inteligencia media oscila entre los 90 y 110 puntos CI. Locuras de juventud. Pero el abandono paterno y los maltratos maternos empezaron a herir la personalidad del niño. Edmund Kemper comenzó a presentar un comportamiento fuera de lo normal. A los 10 años tomó un gato que tenía como mascota y lo sepultó vivo. Cuando desenterró al felino ya muerto, le cortó la cabeza, misma que terminó para clavar en un palo. Ese mínimo de la familia no fue el único un ser asesino por Edmund. En la pubertad, cuando tenía 13 años, mató a otro gato que vivía con ellos, porque sentía que el animal preferiría a su hermana Allen más que a él. Entonces acabó con su vida y escondió su cuerpo en su closet un tiempo, hasta que la madre descubrió
lo que había hecho. ¿Qué más hacía Edmund Kemper? ¿Recuerdas a Merlina, la hija de Homero, en la serie de Locos Adams 1964? ¿Te acuerdas de a que Merlina le gustaba decapitar a sus muñecas? Bien, antes de que lo hiciera, ese personaje lo hacía Edmund Kemper. A él le gustaba jugar a simular rituales donde las víctimas eran las muñecas de su hermana menor, las cuales terminaban decapitadas y con las manos cortadas. ¿Qué otras travesuras o juegos oscuros disfrutaba Edmund Kemper? Le gustaba que su hermana Aline lo atara para que él actuara como si fuera un condenado a morir en la cámara de gas o en la silla eléctrica. Digamos que jugaba a tentar a su destino. Papá. Edmund Kemper odiaba vivir con su padre, con su madre, y le hacía falta el cobijo de su papá. Así que un día se fue de la casa para buscar a su padre, quien vivía en otra ciudad de California. Es muy probable que Edmund llevara en su corazón la esperanza de que su progenitor lo rescatara en muchos sentidos. Era un adolescente de 15 años que más que nunca necesitaba la orientación de una figura paterna. Edmund lo halló, pero se llevó una sorpresa. Su padre ya se había casado de nuevo y no solo eso, tenía otro hijo. Edmund fue recibido en la casa de la nueva familia de su progenitor, pero solo por un tiempo. Su papá prefirió enviarlo a vivir a casa de los abuelos. Y esa decisión fue la gota que derramó el vaso en la psique del joven. Edmund fue rechazado por su padre, quien sin suponerlo lo puso en el borde, a punto de lanzarse hacia el centro de una espiral de violencia. Edmund Kemper III no era feliz. Alguna vez dijo que su abuelo era demasiado anciano y que su abuela era controladora, tan castrante como su madre. Mamá traidora. ¿Qué hizo el joven inmaduro de 15 años después de que en minutos se convirtió en un doble homicida? ¿Escapó? No. ¿Pensó en suicidarse? Tampoco. Edmund Kemper III llamó a la persona a la que más despreció le tenía, a su madre. Ella le contestó que no se moviera del lugar. Luego dio aviso a la policía de que llegó a la casa de los abuelos y detuvo al chamaco. Durante su primer interrogatorio le preguntaba qué razones tuvo para matarlos, y Edmund Kemper simplemente contestó: solo quería saber qué sentía asesinar a la abuela. Con su edad y con tal condición mental, Edmund Kemper fue internado en un hospital para ser tratado. En ese lugar estuvo hasta que cumplió 21 años. La paz antes de la tormenta. En los 6 años que estuvo en el hospital fue un prisionero modelo. Los psiquiatras no encontraron un desorden importante en él. Sí registraron que presentaba un trastorno pasivo-agresivo, pero su inteligencia y comportamiento lo llevaron a ser un consentido del lugar. No olvides que, querido lector, que se apuntó al principio del capítulo que Edmund Kemper tenía un cociente intelectual de 136 puntos. No obstante, en un test que le realizaron mientras estaba recluido, alcanzó los 145 puntos. Demasiada inteligencia para estar encerrado. Demasiada astucia para engañar a los especialistas que lo trataban. Edmund hizo tantos méritos en el hospital que se ganó la confianza de psicólogos y psiquiatras, quienes incluso lo prepararon para aplicar algunos cuestionarios y exámenes a presos que llegaban. Así llegó el jueves 18 de diciembre de 1969 y Edmund Kemper recibió de regalo de cumpleaños número 21 su libertad. Aunque hubo opiniones encontradas entre autoridades y psiquiatras, lo liberaron. Salió aparentemente sano y feliz, con una estatura de 2 metros 6 centímetros y poco más de 135 kilos. ¿A dónde fue a vivir Edmund Kemper? Con su madre. La tormenta llegaría tarde o temprano. Abuelos. El jueves 27 de agosto de 1964, Edmund Kemper tuvo una discusión con su abuela, de nombre Maude. Entonces el muchacho tomó un rifle que le había regalado el abuelo la Navidad anterior. Maude le dijo que no fuera a dispararle,
a los pajaritos. Entonces el muchacho se dirigió hacia la mujer y por la espalda le dio 3 tiros, uno de ellos en la cabeza. El nieto cargó el cadáver y lo colocó en su habitación. Luego se sentó a esperar a su abuelo, Edmund Kemper I, quien había salido a la tienda cuando el viejo iba llegando a su casa. El joven decidió que no podía permitir que viera a su esposa muerta. Entonces salió y lo mató cuando se acercaba a la entrada de su domicilio. Escalofriante, ¿verdad? Edmund llegó a Santa Cruz, California, donde su madre habitaba en unos departamentos cercanos a la universidad, donde trabajaba como asistente administrativa. Una de las obligaciones que Edmund tenía, de acuerdo con su libertad condicional, era estudiar, y así lo hizo. Se comportaba normal y aspiraba a convertirse en policía, pero fue rechazado. Aparentemente por su tamaño le argumentaron que con esa complexión no podía ser agente policíaco. Pero él intentaba ser amigo de los policías que se reunían en el bar Jury Room, la sala del jurado. Muchos de ellos lo veían como un tipo molesto y peor, varios más lo veían simpático. Él se interesaba por saber cómo trabajaban en distintas investigaciones y les aportaba opiniones basadas en su afición a las series de televisión. Por su tamaño le apodaron el grandote Ed. En casa la relación con su madre era tirante. De manera frecuente mamá e hijo discutían violentamente. Edmund Kemper contestaba cada una de las agresiones verbales que ella le decía y todo el vecindario se enteraba de sus conflictos. Por esta razón, Edmund Kemper se mudó a vivir con un amigo con el dinero ahorrado al trabajar en el Departamento de Transporte de California. Sin embargo, no dejó a su madre del todo, ni ella a él. Se telefoneaban, la visitaba y cuando él necesitaba dinero, ella lo apoyaba. Entre las cosas que su madre le había dicho toda la vida, una le dolía en especial, una que le pellizcaba el ego. Su mamá siempre le aseguró que jamás podría andar con una chica linda como las estudiantes de la universidad donde ella laboraba. Ed Kemper empezó a obsesionarse con esa idea. ¿Por qué no podría tener una chica así? Después de todo era un tipo muy inteligente, dotado. Ese pensamiento tomó más fuerza después de que adquirió un automóvil y empezó a rondar por zonas donde muchachas pedían aventón. Según palabras del propio Ed, calculó levantar de manera pacífica a 150 chicas, a las que no les hizo nada. No obstante, tampoco aceptó que sus impulsos sexuales por asaltarlas estaban latentes. Comienza la fiesta. Domingo 7 de mayo de 1972. Ed manejaba por la carretera y vio a 2 chicas que con su dedo pedían con alguien las llevara a la Universidad de Stanford. Ellas eran Mary Ann Pese y Anita Luchesa, ambas de 18 años. Edmund les permitió subir a su automóvil. En el camino les comentó que él trabajaba en el departamento de transporte y que las llevaría a su destino por otra ruta, porque algunas avenidas estaban cerradas. Kemper las llevó hasta una zona boscosa con la intención de violarlas. Primero esposó a Mary Ann y encerró en la cajuela a Anita. Mary Ann fue apuñalada y estrangulada. Anita sufrió de la misma forma. El homicida tomó ambos cadáveres y en lugar de abandonarlos, los metió en la cajuela. Se dirigió al departamento que compartía con su amigo, quien estaba ausente. En el domicilio tuvo sexo con los cadáveres, los fotografió sin ropa y después los descuartizó. Antes de abandonar los cuerpos de las chicas en una montaña, Ed se revolcó con las cabezas de sus 2 primeras colegialas asesinadas. Jueves 14 de septiembre de 1972. Ed Kemper repitió la fórmula. Se valió de la ingenuidad de una joven de 15 años quien también pedía aventón. Kemper se detuvo para que la chica subiera a su coche y la llevó a un lugar apartado. La mantuvo amenazada con una pistola, pero no le disparó, sino que la asfixió hasta dejarla inconsciente. La violó y asesinó. Luego la echó a la cajuela, donde la mantuvo incluso cuando se detuvo en un bar para tomar unos tragos. Al salir del lugar abrió la cajuela para contemplar el cadáver, el cual llevó a su departamento donde lo violó una vez más y terminó por descuartizarla. Abandonó los restos en una zona boscosa.
Antes de cometer el siguiente asesinato, Edmund Kemper logró, con ayuda de su madre y de un especialista, demostrar con su buena conducta que estaba rehabilitado para que lo borraran de los archivos de delincuencia juvenil. Nadie sospechaba, ni sus amigos policías, ni tampoco su propia familia, que él ya estaba actuando como un sediento asesino serial. Domingo 7 de enero de 1973, Edmund Kemper ya había regresado a vivir en la casa de su madre, pero eso no impidió que ahí llevara el cadáver de Cynthia Ann Schall luego de matarla. A ella le quitó la vida con un disparo y la trasladó al hogar materno. En su closet colocó el cuerpo y esperó hasta el día siguiente, cuando su mamá se fue a trabajar, para desmembrarlo con una sierra eléctrica en la bañera de su madre. También la decapitó y se quedó con la cabeza varios días para tener relaciones sexuales con ella, y ya que empezaba a descomponerse demasiado, la enterró en el jardín de la casa. El resto lo tiró en un acantilado. Lunes 5 de febrero de 1973. Para esa fecha ya se había corrido la voz de que un asesino serial estaba matando a chicas que pedían aventón en la carretera. Entonces las autoridades pidieron a los estudiantes que estuvieran precaución y que si solicitaban aventón lo hicieran a coches que tuvieran pegada una calcomanía de la universidad. Sabiendo esto, Edmund Kemper le pidió a una de sus calcomanías a su madre, ya que ella trabajaba en la escuela. Ese lunes Kemper salió de su cacería y las jóvenes Rosalind Heather Thorpe, de 23 años, y Alice Helen Liu, de 20 años, confiaron en el grandote Ed, quien las mató a balazos. Edmund siguió con el mismo rito, las decapitó en su coche, luego bajó los cuerpos sin cabezas y dentro de su habitación tuvo sexo con ellas. De nuevo las desmembró y al día siguiente se deshizo de los despojos humanos. Las cabezas las enterró al pie de la ventana de las habitaciones de su mamá. Si hasta aquí piensas que los crímenes cometidos por Kemper ya no podían ser más aberrantes, estás equivocado. Prepárate para leer lo más sórdido de este capítulo. Mamá muerta. Viernes 20 de abril de 1973. La señora Clarnell, madre de Edmund, regresó de una fiesta y de nuevo tuvo una fuerte discusión con su hijo. Pero esta vez ella le reclamó, entre otras cosas, que en 7 años no pudo tener relaciones sexuales con ningún hombre por culpa de su hijo homicida. Edmund Kemper esperó que Clarnell se durmiera, regresó a su habitación y a punta de martillazos en la cabeza la mató, le cortó la garganta y terminó decapitándola. Con su pene penetró la cabeza varias veces por la boca y por el cuello. Según Ed Kemper, disfrutaba penetrar las cabezas de sus víctimas por el cuello porque los músculos rígidos de esa zona ponían en una resistencia que le excitaba y disfrutaba. Después colocó la cabeza de su mamá en una repisa y por más de 1 hora le lanzó dardos y le estuvo gritando, entre otras cosas, le dijo: ¿ya tuviste el sexo que querías? Acto seguido le cortó la lengua, la laringe, cuerdas bucales y las echó al triturador del fregadero, con la intención de acabar con las partes del cuerpo que su madre usó para gritarle durante toda su vida. Ahí no terminó la escena. Edmund tomó el cuerpo de su progenitora y tuvo sexo con él. Después lo puso en el closet y se fue a un bar para celebrar haber terminado con el origen de todo su odio. Cuando regresó el homicida, Edmund Kemper llamó a la mejor amiga de su madre, Sally Hallett, para invitarla a comer a su casa. Sally aceptó y en cuanto llegó, Edmund la estranguló, también la decapitó, tuvo sexo con ella y durmió con el cadáver en su cama. Al día siguiente, Ed decidió escapar, dejando una nota a la policía. Y se fue manejando hasta una ciudad en Colorado, esperando que la policía fuera tras él. Pero al notar que no había sido noticia de sus asesinatos, llamó por teléfono a los agentes policíacos para confesar sus crímenes. No obstante, no le creyeron. Pensaban que era una broma, hasta que empezó a dar detalles. Pena de muerte. Según Amnistía Internacional, en 2017 se registraron 993 ejecuciones en 23 partes del mundo. Y seguimos en un momento. Los métodos de ejecución que se utilizaron durante este periodo fueron la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal y la muerte por arma de fuego. Cabe mencionar que en la mayoría de estos procedimientos judiciales no se cumplieron las normas internacionales sobre juicios justos.
¿Nuestros sistemas judiciales realmente están preparados para decidir quién vive y quién muere? De los otros crímenes de los estudiantes, los policías tuvieron la certeza de que Edmund Kemper, el grandote y chistoso que se reunía con ellos en el bar, era el auténtico asesino de colegialas. Los agentes fueron a buscarlo y él los esperó sentado en su automóvil. Según Kemper, decidió entregarse porque ya no podía emocionalmente con lo que estaba haciendo. Después de todo, ya había matado a su madre, el motivo por el cual empezó a asesinar. El lunes 7 de mayo de 1973, él fue acusado formalmente de 8 asesinatos en primer grado, y el jueves 8 de noviembre del mismo año fue condenado a 8 cadenas perpetuas, esto porque la pena de muerte estaba suspendida en California. A partir de esa fecha, Kemper ha sido un preso modelo, incluso ha colaborado muchas veces con agentes del FBI y psicólogos para entender la mente y la forma de actuar de asesinos seriales. En la cárcel se ha especializado en fabricar tazas de cerámica y en grabar su voz para cientos de audiolibros para personas ciegas. ¿Algún día saldrá de la cárcel? ¿Tú lo liberarías? Kemper ha declarado que es feliz en prisión y espera estar encarcelado por el resto de sus días. En este sentido, fue elegible para libertad condicional por primera vez en 1979 y siempre se le ha negado, pero también ha rechazado en varias ocasiones ser elegible. En 2017 le fue negada la libertad condicional y será hasta el 2024 cuando pueda ser tomado en cuenta otra vez. Al respecto, el medio hermano de Kemper dijo en una entrevista al diario británico Daily Mail que su familia siempre ha vivido con miedo de que algún día lo liberen y que no dudaba en dispararle o a matar si lo ve rondando su casa. Pero esa entrevista, el medio hermano de Kemper, que usó el seudónimo de David Weber por seguridad, también argumentó que Edmund le cambió la vida a toda la familia y que está seguro de que es un mentiroso y manipulador y que jamás estará sano mentalmente. Incluso remarcó que jamás lo perdonará y que le gustaría matarlo para mandarlo al infierno donde pertenece. Susan, la hermana mayor de Edmund, murió en 2013. Tanto ella como Aline, la hermana menor, dijeron en algún momento que aceptaban que su hermano hizo cosas muy malas, pero que en el fondo sí es una buena persona. ¿Tendrá tanto espacio el infierno para recibir a Edmund Kemper III? ¿Qué opinan? Vaya historia de este Edmund Kemper, otro asesino serial, viviendo con una familia sumamente disfuncional y tóxica, en la cual creció, no lo pudo superar y se convirtió en un asesino serial, de los cuales tenía un coeficiente intelectual de 136 puntos, mientras que lo normal era de 90 a 120 y tantos. Un hombre sumamente inteligente, que, como vimos al último, ha trabajado y colaborado con programas del FBI para reconocer a otros asesinos seriales. Aún así, él mismo, Ed Kemper, prefiere estar encerrado, porque no vaya a ser que esos demonios que trae adentro vuelva a asesinar de una manera horrorosa, como ya vimos, al desmembrar a mujeres, y principalmente a su madre, en la cual tanto odio le tuvo, que ya se dieron cuenta de lo que le pasó a ella. Esto es Casos Insólitos. Mi nombre es Gabriel Pérez. Nos vemos para la próxima.